vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya. Martes 9 de enero del 2024. Eran las 2:35 cuando el noticiero en vivo TC Televisión fue interrumpido. Las cámaras grababan, los micrófonos estaban encendidos, y en cuestión de segundos, el país dejó de respirar. 13 hombres encapuchados y armados tomaron el canal, apuntaron a los periodistas, obligaron a uno a gritar «no disparen». Todo mientras el país miraba sin poder hacer nada. En menos de 9 horas, 12 personas fueron asesinadas, y se comenta que explosivos fueron activados en pleno centro histórico de Quito. Días antes, Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, había desaparecido de la cárcel de Guayaquil. «Nosotros no vamos a negociar con terroristas», dijo el presidente Daniel Noboa después de declarar conflicto armado interno. Por primera vez en la historia reciente del país, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas para actuar como en guerra. El 9 de enero no fue solo una fecha, fue una ruptura total con la idea de que el crimen estaba lejos. Fue el momento exacto en el que la violencia organizada le gritó al Ecuador: «Estamos aquí y no nos vamos a ir». Hoy, en este episodio, contamos esa historia, la que aún resuena en las paredes del país. Mi nombre es María Emilia Rodríguez y estoy aquí acompañada con Raquel Hidalgo, Julio Robalino, Micaela Salazar. Juan Rivadeneira. Hola y bienvenidos a todos a Un Pasito al Pasado, el podcast que mira la historia desde otros ojos. La declaración del conflicto armado interno en Ecuador, realizada por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024, fue una medida extrema tomada en respuesta a una escalada sin precedentes de violencia y actividad criminal organizada en el país. Aumento de la delincuencia masiva en el narcoterrorismo desde 2020. Ecuador ha experimentado un deterioro significativo de la seguridad, con un incremento alarmante de la violencia, homicidios intencionados y actos de narcoterrorismo. El país se ha convertido en un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a más de 20 bandas criminales que operan en coordinación con carteles internacionales. La fuga de prisión de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, el 7 de enero de 2024, y de Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, líder de los Lobos, de cárceles de Guayaquil y Robomba, respectivamente, fue un detonante clave. Estas fugas, junto con los posteriores motines y toma de rehenes en varias cárceles del país, expusieron la fragilidad del sistema penitenciario y la conclusión de la delincuencia organizada. La fuga de Fito desató una ola de violencia a nivel nacional que incluyó amotinamientos y toma de rehenes en al menos 7 cárceles, ataques con explosivos, vehículos incendiados y secuestros de policías en ciudades como Guayaquil, Quito y Esmeraldas, intentos de tomar la Universidad de Guayaquil y varios hospitales. La penetración del crimen organizado en el tejido social e institucional, incluyendo la corrupción y la falta de capacidad institucional, había erosionado brutalmente la capacidad del Estado para ejercer sus atribuciones en ciertas zonas. Ante esta situación de grave conmoción interna y la evidente amenaza de la seguridad territorial, el gobierno de Daniel Noboa declaró el estado de excepción y de manera inédita reconoció la existencia de un conflicto armado interno, calificando a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas. Esta declaratoria otorgó a las Fuerzas Armadas la facultad de ejercer operaciones militares para neutralizar a estos grupos. El ataque terrorista que sufrió un canal de televisión en Guayaquil generó pánico en la capital. Así que chicos, cuéntame, ¿cómo estuvo su experiencia el 9 de enero de 2024? Claro, con gusto. Bueno, yo justamente en esa tarde me encontraba en un reencuentro con mis amigos del colegio y de la nada todos los teléfonos comenzaban a sonar. Mi mamá me comenzó a llamar de que dónde estoy, que suba rápido a la casa. Me mandaron los videos de lo que estaba pasando en TC Televisión y la verdad no lo creía, o sea, parecía full ficticio. Y de ahí, rato de los ratos, mí fue como, en el barrio es peligroso, van a bajar bandas, la delincuencia se va a alocar, así que sube rápido. Y no había transporte, no había ni taxis, ni buses, ni nada, entonces fue un momento muy caótico y conflictivo, la verdad. Y Mica, ¿tú cómo llegaste a tu casa? ¿Qué hiciste? Si no fuera por mi papá, la verdad me tocaba ir caminando porque no había nada de transporte, todo estaba colapsado, la gente estaba paniqueada, no sabía qué hacer, si era lo que estaba pasando, ¿no? Yo lo primero con lo que me desperté ese día fue, tenía un mundo de llamadas perdidas de mi mamá. Y lo primero que vi fue lo que había pasado en TC. Después me comenzaron a llevar un mundo de tweets, de que había balaceras, de que había explosiones. Entonces mi primera reacción fue comenzar a llamar a mi mamá, a mis hermanos. La verdad pasé muy preocupado porque como hubo un colapso igual en las redes, entonces uno no sabía qué hacer. En cambio, bueno, mi experiencia fue un poco diferente, pero me pasó lo mismo que le pasó a la Mica, que yo pensé que era mentira.
Entonces yo estaba por el sector de la Colón, estaba esperando una pizza y la pizza no llegaba y era porque la ciudad estaba colapsada. En eso mis papás me empezaron a llamar, me dijeron que vaya a la casa de igual forma. El Uber me costaba $14, yo solamente me sabía costar 5 desde donde estaba. Entramos en crisis, salí del departamento y no pudimos movernos. Estuvimos en 3 cuadras casi 1 hora y media. ¿Tú, Kela, cómo lo hiciste? Yo prácticamente estuve en la casa y estaba en un almuerzo justamente con mi papá. Cuando estábamos viendo noticias, pasó eso y lamentablemente teníamos una salida más tarde los dos. Ya no pudimos salir por todo este caso que pasó. Ajá. Es que claro, tenemos que igual considerar el rol de los medios de comunicación y las fake news. Fue brutal realmente entrar a redes sociales y ver un sinfín de información gigantesca sobre ataques, sobre personas huyendo de sus casas porque quizás existieron amotinamientos. Entonces yo creo que fue más o menos los medios de comunicación este impulso para llevar al caos de la sociedad. Y bueno, eso es justo lo que nosotros queremos reescribir de este día. Nosotros no queremos contar la historia desde los medios de comunicación, desde los titulares. No queremos repetir la voz del poder ni el show que montaron en los medios. Nosotros queremos darle un enfoque diferente, queremos hablar de lo que realmente pasó. Entonces, ese es el objetivo también de este podcast. Darle una visión diferente a este día que fue un quiebre con respecto a la violencia y al narcotráfico en nuestro país. Lo vamos a contar desde la sociedad. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Para muchos ciudadanos esta experiencia fue un shock y una parálisis, porque los videos y transmisiones en vivo después de la toma del canal de TC Televisión fue vista por miles de personas, creando olas de reacciones y miedo, comentarios en X, en Facebook, en Instagram. La ciudadanía se volcó con una angustia increíble. Las exigencias de protección, llamados a la unidad, se viralizaron los hashtags como fue Ecuador en crisis, no más violencia, mientras otros usuarios denunciaban la falta de respuesta estatal o cuestionaban a la eficiencia de los medios de seguridad. Sí, y hablando de estos tweets, vemos por ejemplo de gente grabando videos de la gente mientras corría, mientras había una balacera en la Universidad de Guayaquil. Asimismo reportaban saqueos por muchos lugares, incendios, comentarios en Twitter de la gente, por ejemplo de este que dice: el ejército debe empezar la cacería, toda basura debe ser desvivida, nada de cárcel, ejecutados. ¿Qué opinas al respecto tú de eso, Micaela? Sí, exacto, o sea, circularon audios y videos que alimentaron lo que era el pánico con los supuestos secuestros, balaceras en sitios que luego fueron desmentidos por la policía. Esa fue una avalancha de información que no era verificada, entonces contribuyó a lo que fue el colapso emocional y la percepción de un país fuera de control. Sí, más lo que atemorizó a la gente fue que hubo balaceras fuera de los hospitales, entonces la gente ya no se sentía segura en ningún lado. Sí, y mira que desde la mirada del pueblo, el 9 de enero fue vivido como una jornada de colapso social. Más allá de lo que fue el discurso oficial y la cobertura mediática de la ciudadanía, experimentó bastante desconfianza en las instituciones, en la seguridad del país y generó bastante incertidumbre en todo el pueblo ecuatoriano. A raíz de esto, no podía faltar los comentarios de la gente culpando a gobiernos anteriores, cosa que siempre hace el pueblo ecuatoriano. Y bueno, justamente esto que ustedes están diciendo es lo que queríamos lograr, hablar desde el pueblo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo en este momento? ¿En dónde estaban? ¿Cómo el pueblo lo vivió? Porque si ustedes se ponen a pensar, si se ponen a ver los medios de comunicación que son grandes, el poder hegemónico, simplemente reproducían este discurso de odio hacia estas bandas delictivas, que ok, está correcto, pero en realidad no contaron cómo fue la vivencia del pueblo. Igual, consideremos entonces los medios de comunicación lo que llevaron fue, en el caso de Quito, al colapso de la ciudad. Vimos accidentes de tránsito, negocios que cerraron, que fueron saqueados, incendios incluso. Fue realmente brutal ver esta situación desde los ojos del pueblo, pero esto los medios de comunicación obviamente no lo cubrieron. Entonces podemos ver esa disruptiva de ver cómo hay esta pelea de bandas criminales en las cárceles, cómo el presidente responde ante esto y cómo el pueblo sufre las consecuencias, porque eso es lo que pasó a la final. El pueblo fue el único responsable y el único culpable de que toda la ciudad colapsara. Por los medios de comunicación quizás, por las bandas delictivas y porque el pueblo tiene esta visión de que si el gobierno no hace nada, nunca va a pasar nada. Tanto militares como policías se desplegaron en la capital, pero la tensión persiste. Y bueno, el problema del 9 de enero es que no fue solo un día, fue un momento de quiebre. El día de hoy, en el 2025, seguimos teniendo un montón de violencia.
Ahora hablemos de cifras. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Claro, vamos a hablar de los datos actualizados en 2025. Solo entre enero y abril de este año se registraron más de 3.000 muertes violentas. Eso nos da un promedio de 25 asesinatos por día. Como punto número 2, en barrios como Solanda, en Quito, ya se han contabilizado más de 90 homicidios en lo que va del año. Por otro lado, la tasa nacional de homicidios llegó a 46 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia ecuatoriana. El sicariato se ha vuelto rutina, se mata por encargo, por territorio, por venganza. Además de eso, yo quería agregar que estamos viviendo los meses más violentos del país. Abril del 2025 se convirtió en el cuarto mes del año más violento en la historia reciente del país, con 726 asesinatos, ubicándose en términos absolutos como el 9º mes más sangriento desde que existen registros sistematizados. Y claro, esto se ve full reflejado en los comercios y en las vacunas. Vemos cómo día tras día, por esto de las bandas delictivas y el crimen organizado, comercios cierran. Vemos mucha desesperación en la población. Vemos como mucha gente busca el pan o busca tratar de sobrevivir mientras está pagando estas vacunas, que son una suma exorbitante para unos comercios que no generan tanto. Y realmente en quien recae sigue siendo de nuevo en la población. Y con esto, ¿qué opinas, Martu? ¿Piensas que está reduciendo la delincuencia en el país, el nivel de asesinatos? Bueno, mi hipótesis al respecto, yo siento que somos testigos de un plan Fénix inservible, que en realidad no hemos visto una mejora, que se subieron los impuestos, pero en realidad no hay mayor seguridad. ¿O ustedes se sienten seguros al momento de salir a la calle? No, totalmente nada. Exacto. No. La gente... En la otra cuadra te asaltan o te asaltan. O sea. Exactamente, la gente sigue con miedo, el narcotráfico sigue con fervor, la violencia, los asesinatos siguen presentes. A mi parecer, no soy partidaria del gobierno que tenemos y en realidad no creo que vaya a haber una respuesta, aunque me gustaría que sí. ¿Tú qué piensas? Yo la verdad siento que se va a ir, totalmente a la quiebra, porque prácticamente como vamos, es de mal en peor, ¿entiendes? Y sobreprecios, de inseguridad, en general la economía, todo está mal. El presidente, no ha cumplido nada de lo que ha dicho. ¿Y tú, Julio, cómo nos ves en los próximos 3 años de mandato? Quizás 3 años es mucho, consideremos ya el panorama actual, vemos una ley de inteligencia realmente preocupante, un espionaje sin precedentes en Ecuador, la verdad. Y ahora vemos un plan Fénix que no termina de cuajarse, que no acaba de surgir como sería ese Fénix. Entonces no sé para dónde va el Ecuador realmente, no sé si está caminando con alguna guía, no sé si es que Ecuador tiene el presidente que necesita en estos tiempos, porque la delincuencia se está comiendo al país, se está comiendo a la población, y nosotros seguimos preocupados por la vacuna, seguimos preocupados por el pan de cada día, y lo único que hace el presidente es viajar. Entonces realmente no sé qué vaya a hacer del Ecuador dentro de 3 años, pero lo que sí quisiera es que el presidente velara por los intereses del pueblo y no por los suyos. ¿Tú, Mica, estás de acuerdo con el Julio? No, totalmente de acuerdo, literalmente, si, como dijo que estamos de mal en peor, la situación está cada vez más complicada. No veo un plan de seguridad donde realmente nos asegure que podemos salir tranquilos y no nos va a pasar nada. O sea, estamos terribles. A la deriva, diría. A la deriva, exacto. ¿Tú, Panchito, tal vez tienes una opinión diferente a la nuestra? No, la verdad, igual estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si les soy sincero, yo voté por Daniel Noboa, pero es más porque soy anticorreísta, ¿sí? Entonces, esto también es un problema, porque el anticorreísmo viene siendo un problema grande en el país. Y mientras esté un candidato del partido de Correa, siempre se va a seguir escogiendo al otro, que termina siendo el menos peor, que en realidad no es así. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Para concluir entonces, el martes 9 de enero del 2024, la historia oficial nos dirá que ese día fue el día en que el Estado reaccionó, que el presidente Daniel Noboa le declaró la guerra a las bandas delictivas. Pero no, nosotros defendemos que ese día fue el día en que la gente resistió, que aún así con mucho miedo seguimos avanzando en este país. Y esto fue el podcast Un Pasito al Pasado, recordando un poco lo que se vivió el 9 de enero. Así que dime, ¿tú qué opinas? Dale like y suscríbete. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.